Era una mañana nublada en el Palacio de Justicia de Madrid. Las puertas principales estaban rodeadas de periodistas, cámaras encendidas y curiosos buscando una mirada del escándalo del año. En una de las salas más importantes del edificio, reinaba un silencio casi sagrado. Todos esperaban el juicio de Javier Moreno, un empresario reconocido del sector tecnológico, cuya caída había sido tan estrepitosa como su ascenso. Javier, de 52 años, estaba sentado en el banco de los acusados. Traje gris, cabello salpicado de canas, mirada perdida. Hasta hacía poco dirigía una de las startups más prometedoras de España. Pero en los últimos 6 meses todo cambió. Fue acusado de fraude fiscal, desvío de fondos y manipulación contable. La prensa lo destrozó. Su esposa pidió el divorcio. Sus socios lo expulsaron de su propia empresa. Y aquella mañana, su propio abogado, el prestigioso Tomás Llorente, se levantó y ante la jueza dijo con voz firme: «Señoría, no puedo seguir representando al señor Moreno. Renuncio al caso con efecto inmediato». Luego recogió sus papeles y se marchó. El murmullo recorrió la sala como una ola. La jueza, Carmen Villalobos, levantó la mirada por encima de sus gafas. «Esto es altamente irregular. Sin defensa tendremos que aplazar el juicio». Javier intentó hablar, pero su voz no salió. Solo 6 meses atrás daba conferencias con seguridad. Ahora apenas podía sostener la mirada. Fue entonces cuando una voz suave pero decidida rompió el silencio. «Con permiso, señora jueza». Desde el fondo de la sala se levantó una mujer delgada, de unos 30 años, vestida con un uniforme azul marino de limpieza y una carpeta vieja en los brazos. Su nombre era Carmen Delgado. Llevaba 3 años trabajando como interna en la casa de Javier, en un barrio acomodado de Salamanca. «Señoría», insistió Carmen dando un paso al frente. «Trabajo para el señor Moreno y tengo pruebas relevantes para este caso». La jueza frunció el ceño. «Esto no es una plaza pública, señora. Siéntese». Pero Carmen no se movió. «Intenté entregar esto a la fiscalía durante semanas, pero nadie me escuchó». El fiscal, el señor Álvaro Sanz, se levantó indignado. «Esto es inadmisible. Esta mujer no es abogada». Carmen sostuvo la carpeta con más fuerza. «Tal vez no tenga un título, pero sí tengo la verdad». La jueza hizo una pausa, evaluando la escena. «Acérquese, pero le advierto que si miente, se enfrentará a consecuencias graves». Mientras Carmen caminaba hacia el estrado, Javier la miró con asombro. «No hagas esto», murmuró. «Puedes perder tu trabajo, tu residencia». Ella lo miró de frente. «Ya te han quitado todo basándose en mentiras. Alguien tiene que decir la verdad». Carmen se plantó frente a la jueza con una calma inesperada. «Tengo pruebas de que los documentos usados contra el señor Moreno fueron manipulados. Escuché una conversación del director financiero de la empresa, el señor Felipe Aguilar, donde admitía haber falsificado los archivos. Grabé todo». La sala explotó en susurros. El fiscal se puso de pie, exigiendo que se anulara cualquier prueba obtenida sin consentimiento. «La grabación se hizo en Castilla-La Mancha», respondió Carmen sin titubear. «Y allí basta con el consentimiento de una de las partes». La jueza alzó las cejas. ¿Y por qué una trabajadora doméstica estaba revisando documentos de empresa? Carmen no dudó. «Además de limpiar, organizo archivos personales del señor Moreno. Tengo formación en contabilidad. Tomé este trabajo mientras resolvía mi situación legal en el país». La jueza se quedó pensativa. Luego se levantó y anunció: «Esta audiencia se suspende por 1 hora. Revisaré esta evidencia en privado». Los murmullos se reanudaron. Javier miraba a Carmen como si la viera por primera vez. «¿Por qué haces esto?», le preguntó cuando regresaron a su lugar. Ella respondió con suavidad: «Porque lo que te están haciendo es injusto. Y porque fuiste generoso conmigo cuando nadie más lo fue». Se refería a aquel diciembre en que su madre, en Sevilla, enfermó gravemente. Javier, sin decírselo a nadie, había pagado el tratamiento y gestionado su viaje. «Eso fue un detalle sin importancia», murmuró él. «Para mí lo fue todo», contestó ella. «Pero no estoy aquí por agradecimiento. Estoy aquí porque eres inocente. Y puedo demostrarlo». 1 hora más tarde, la sala del tribunal volvió a llenarse. Esta vez el ambiente era distinto. Las caras serias de los asistentes mostraban sorpresa, curiosidad y cierta tensión contenida. La noticia del giro inesperado había comenzado a circular entre periodistas, abogados y empleados del juzgado. Javier Moreno, aún en el banquillo, lucía más sereno. A su lado, Carmen Delgado mantenía la compostura, vestida ahora con un abrigo sencillo prestado por una amiga.
La jueza Carmen Villalobos entró con paso firme. Tras examinar el material entregado por la señora Delgado, esta sala decide suspender temporalmente el juicio. Se abrirá una investigación oficial sobre una posible manipulación de pruebas y omisión por parte del Ministerio Fiscal. El silencio fue inmediato. Solo se escuchaban los flashes de las cámaras al fondo. El fiscal Álvaro Sanz evitó mirar directamente a la jueza. Ella continuó. Según se ha comprobado, la señora Delgado intentó entregar esta evidencia a su oficina en varias ocasiones. ¿Puede confirmar eso, señor Sanz? Él carraspeó incómodo. Recibimos muchas llamadas, su señoría. Es imposible verificar todas. No le pregunté eso, interrumpió la jueza con firmeza. Pregunté si fue informado de estos intentos. El fiscal bajó la cabeza. No personalmente. En el pasillo, al salir de la sala, Javier se acercó a Carmen con la voz temblorosa. No sé cómo agradecerte lo que estás haciendo. Ella respondió. Aún queda camino. Esto solo es el principio. Pero lo que ella no mostraba era la enorme presión que sentía por dentro. Sabía que al enfrentarse al sistema también estaba exponiendo su vida. Los días siguientes fueron intensos. La historia fue portada de periódicos como El País y ABC. La empleada que salvó al empresario, decía uno. Justicia desde la limpieza, titulaba otro. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, pero también con críticas. Algunos acusaban a Carmen de buscar fama, de tener intereses ocultos. Blogs y programas de televisión comenzaron a especular sobre una supuesta relación personal entre ella y Javier. Carmen, con la frente en alto, ignoró los rumores. Cuando una mujer levanta la voz, siempre intentan callarla con insultos, comentó en una entrevista breve. Javier, por su parte, intentó protegerla. Ella tiene más ética que muchos de los que se sientan en juntas directivas. La presión aumentaba. La hermana de Carmen, que vivía en Valencia, la llamó por primera vez en años solo para decirle: «Te estás metiendo donde no debes». Carmen colgó sin responder. Sabía que no podía contar con todos. A pesar del caos, recibió una visita que le devolvió la energía. Su hija, Lucía, estudiante de administración en Zaragoza. Al verla, Carmen la abrazó con fuerza. «Mamá, estoy tan orgullosa. Siempre dijiste que la verdad tenía poder. Y ahora lo veo con mis propios ojos». Aquellas palabras fueron el combustible que necesitaba. Una noche, la casa de invitados donde Carmen vivía fue forzada. Revolvieron cajones, rompieron fotografías, pero solo se llevaron su ordenador. «Quieren asustarte», dijo Javier. «Quieren que pares». Ella respondió con calma. «Por eso no lo haré. Tengo copias de todo». Paralelamente, el exdirector financiero, Felipe Aguilar, fue citado a declarar nuevamente. Esta vez, ante la presión de las pruebas presentadas por Carmen, confesó, sí, había manipulado documentos contables, y lo había hecho siguiendo instrucciones del vicepresidente de la empresa, Rodrigo Núñez, que planeaba tomar el control de la compañía desplazando a Javier. La confesión de Felipe supuso una bomba. Ahora ya no era solo una sospecha, había una conspiración clara. Carmen había destapado una red de traición y codicia que implicaba a los altos cargos de una de las mayores tecnológicas del país. Pero el juicio aún no había terminado. Aunque las pruebas estaban sobre la mesa y el fiscal comenzaba a reconocer errores, todo dependía de la decisión del juez. Carmen sabía que aún no podía relajarse. Javier comenzó a mostrar señales de agotamiento. «No puedo dormir, siento que todo depende de un hilo». Carmen intentaba animarlo. «Ya pasamos la tormenta más fuerte. Lo demás es resistencia». Sin embargo, recibió un sobre anónimo en la portería del edificio. Dentro, una nota escrita con tinta negra decía: «No sabes con quién te has metido. Vuelve a tu sitio, limpiadora». Carmen la leyó con frialdad. «Eso es exactamente lo que no voy a hacer». Unos días antes de la última audiencia, el nuevo fiscal asignado al caso, el señor David Ortega, se reunió con Javier. «Tenemos suficientes elementos para solicitar el archivo completo del caso», dijo. «Pero la última palabra la tiene el juez». Al colgar, Javier sintió una mezcla de alivio y temor. Caminó hacia la terraza donde Carmen leía en silencio. «Gracias por no rendirte», le dijo. «No lo hice por ti», respondió ella con una sonrisa serena. «Lo hice porque era lo correcto». La mañana del juicio final llegó con un cielo gris sobre Madrid. Las calles cercanas al Palacio de Justicia estaban cerradas. Las cámaras aguardaban ansiosas. Era el día decisivo.
Carmen Delgado, puntual como siempre, llegó caminando desde el apartamento de invitados. Llevaba un abrigo oscuro y el cabello recogido. Sus ojos mostraban cansancio pero también determinación. Javier Moreno la esperaba en la puerta. ¿Preparada?, preguntó en voz baja. Siempre lo estuve, respondió ella, apretando contra su pecho una carpeta con los últimos documentos. Aquel día no era solo una audiencia, era el momento en que todo podía caer, o levantarse para siempre. La sala estaba abarrotada. Abogados, periodistas, familiares, curiosos. La jueza Villalobos entró y todos se pusieron de pie. Su rostro serio no dejaba ver ninguna emoción. Tras repasar el expediente, dio la palabra al nuevo fiscal, David Ortega. «Señoría», comenzó. Tras revisar las nuevas pruebas, las grabaciones y la confesión del señor Aguilar, la Fiscalía solicita el archivo definitivo del caso por falta de elementos que sostengan la acusación. Un murmullo recorrió la sala, pero la jueza alzó la mano. Lo escucharemos con atención, pero antes quiero dejar claro que la integridad del proceso ha sido severamente comprometida. Javier apretó los puños. Carmen lo notó. Le tocó levemente el brazo, como recordándole que respirara. Pero entonces el abogado de uno de los empresarios implicados, Rodrigo Núñez, pidió la palabra. Sorprendiendo a todos, presentó un recurso. Exigía que la grabación de Carmen fuera considerada nula por violación de la privacidad. La jueza suspiró profundamente. «Estamos ante una estrategia para retrasar el proceso», dijo. «Pero escucharemos su argumento». El abogado habló durante 20 minutos, cuestionando la legalidad de la prueba clave. Carmen lo escuchaba sin parpadear. Sabía que aquello podía ponerlo todo en riesgo. En un receso, Javier caminó nervioso por el pasillo. «Van a torcer todo de nuevo. No va a importar la verdad». Carmen lo enfrentó. «¿Desde cuándo te rendiste? Tú me enseñaste a seguir luchando, incluso cuando nadie cree en ti». Él bajó la mirada. «Lo intenté todo, y aún así me siento culpable de haber confiado en quienes me traicionaron». Carmen se acercó. «Y aún así sigues aquí. Eso es lo que importa». La sesión se reanudó y la tensión se podía cortar con un cuchillo. El ambiente era denso. Carmen fue llamada a declarar nuevamente, esta vez para explicar cómo obtuvo el archivo de audio. Con voz firme, relató los hechos. «Estaba en la oficina del señor Moreno, organizando documentos como parte de mis funciones. El señor Aguilar no sabía que yo estaba escuchando desde la sala contigua. Grabé por instinto. Sabía que lo que decía era grave». «¿Y sabía usted que esa grabación podría no ser admitida en juicio?», preguntó el abogado. «Lo sabía», respondió ella, «pero aún así la hice, porque si no lo hacía, nadie sabría la verdad». La jueza pidió silencio. «He escuchado suficientes argumentos. Esta corte deliberará. Suspendemos la audiencia por 45 minutos». Fuera de la sala, la prensa se agolpaba. Carmen se sentó en una banca del pasillo. Cerró los ojos. Recordó a su madre que siempre decía: «La verdad no grita, pero no necesita esconderse». Javier se sentó junto a ella. «Pase lo que pase, ya ganamos. No estoy solo, no soy invisible». A lo lejos, dos hombres observaban la escena. Eran antiguos colegas de Javier. Uno de ellos murmuró: «Nunca pensamos que fuera ella quien lo salvaría». El otro respondió: «Tal vez por eso lo logró». Al regresar a la sala, todos estaban en sus lugares. La jueza Villalobos se sentó con gesto solemne. Esta corte ha considerado las alegaciones y las pruebas presentadas. Aunque la legalidad de la grabación ha sido discutida, su contenido ha sido confirmado por testigos y documentos cruzados. Hizo una pausa. Carmen respiró hondo. «La conducta de los señores Aguilar y Núñez será remitida a la Fiscalía para investigación por fraude, manipulación de pruebas y conspiración empresarial. En cuanto al señor Javier Moreno, esta corte declara que no existen fundamentos suficientes para mantener ninguna acusación en su contra. Queda exonerado de todos los cargos». Un aplauso espontáneo rompió el silencio. Javier, sentado, soltó una lágrima. Carmen, con discreción, sonrió. Por fin, la verdad había tenido espacio. No fue fácil, no fue rápido, pero llegó. La jueza finalizó con una frase que resonó en la sala. «A veces, quienes parecen no tener voz, resultan ser los únicos que dicen lo que nadie se atreve». La sala quedó en silencio mientras la jueza Villalobos se retiraba. La noticia de la absolución de Javier Moreno corrió como pólvora.
En cuestión de minutos, medios de comunicación nacionales ya publicaban titulares: el empresario acusado es declarado inocente gracias a su empleada. En la puerta del juzgado, una multitud esperaba declaraciones, pero ni Javier ni Carmen hablaron. Salieron en silencio, caminando juntos, como dos sobrevivientes de una misma tormenta. Días después, en la sede central de la empresa que Javier había fundado años atrás, se celebró una reunión especial del consejo. En una sala elegante, frente a ejecutivos nuevos y antiguos, Javier se puso de pie. Ya no era el hombre inseguro y cansado. Era alguien más sobrio, más humano. Hoy comenzamos de nuevo. Y si vamos a reconstruir esta empresa, lo haremos con personas en quienes se pueda confiar. Se giró hacia el fondo de la sala. Por eso me complace anunciar que Carmen Delgado será nuestra nueva directora de Ética y Transparencia, porque nadie mejor que ella para recordarnos lo que significa hacer lo correcto. El anuncio generó reacciones divididas. Algunos aplaudieron, otros se miraron sorprendidos. Carmen, vestida con un traje azul marino, subió al estrado. Con voz clara dijo: durante años pasé desapercibida. Muchos ni siquiera sabían mi nombre. Pero eso no me impidió ver lo que pasaba. Y hoy, estoy aquí para asegurar que la verdad no vuelva a ser ignorada. Su discurso fue breve, pero contundente. Aquel día, la empresa no solo recuperó a su fundador, también ganó una nueva cultura basada en la integridad. Con el tiempo, la historia de Carmen se convirtió en ejemplo. Universidades la invitaron a dar charlas. Asociaciones de derechos laborales la mencionaban en conferencias, pero ella seguía siendo la misma. Vivía en un piso modesto en el barrio de Lavapiés y aún compraba fruta en la misma frutería de siempre. En su oficina, decorada con sencillez, colgó en la pared una fotografía. Su madre en Sevilla, sonriendo desde una silla de ruedas. Justo debajo, un papel doblado, una carta de su hija Lucía. Mamá, gracias por enseñarme que la justicia existe, incluso cuando parece imposible. Carmen la leía de vez en cuando, en los días difíciles. Luego respiraba hondo y volvía al trabajo. Sabía que defender lo correcto no es una batalla de un día, es una actitud de vida. Javier, por su parte, también cambió. Caminaba por los pasillos de su empresa saludando por su nombre a cada empleado. Ya no se encerraba en su despacho. Preguntaba, escuchaba, aprendía. Estuve a punto de perderlo todo, decía. Y descubrí que lo más valioso era invisible. Hasta que alguien lo hizo brillar. La empresa, bajo su nuevo liderazgo, recuperó la confianza de los inversores. Lanzaron nuevos proyectos con enfoque social, apoyaron becas para jóvenes de barrios vulnerables y adoptaron una política de puertas abiertas. Todo bajo la mirada atenta de Carmen. Un día, un periodista le preguntó a Javier: ¿qué fue lo que más le enseñó todo este proceso? Él sonrió y respondió: que la persona que limpia tu casa puede tener más principios que quienes firman tus contratos. Que no hay que subestimar a nadie, y que la verdad, aunque silenciosa, nunca desaparece. La respuesta se volvió viral. Carmen, al verla en redes sociales, soltó una carcajada leve. Luego bajó la mirada hacia su escritorio. Allí estaba el borrador de un nuevo código de ética que estaba escribiendo. Uno que no solo regularía la empresa, sino que reflejaría todo lo vivido. Y en la portada escribió algo simple: lo correcto no se negocia. Esa tarde, mientras el sol caía sobre los edificios de Madrid, Carmen caminó sola hacia casa. Pasó por delante del Palacio de Justicia, miró hacia arriba y pensó: aquí empezó todo. Pero no se detuvo. Siguió andando, con paso firme. Porque su historia ya no pertenecía solo a ella. Era una historia que muchos necesitaban escuchar. Y tú, que estás viendo esto ahora, ¿alguna vez te has sentido invisible? ¿Has creído que tu voz no importa? Tal vez esta historia te recuerde que no hace falta tener poder para cambiar las cosas. Hace falta valor. Si esta historia te emocionó, síguenos para descubrir más relatos reales que inspiran. Comparte este video con alguien que necesite creer, otra vez, en la justicia y en la fuerza de quien se atreve a decir la verdad.